Muy buenas noches a todos. Gracias por el espacio que en este momento nos brindan. Es un gusto tenerlos por aquí. Bueno, este Facebook Live es una serie de live que vamos a hacer y vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Somos un grupo de coach formados en IDI, Creciendo en Grande, y estamos honrados de poder acompañarlos en los procesos de coaching que ustedes necesiten. Y con gusto los esperamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Sonia Avendaño Mata, soy coach en programación neurolingüística y hoy nos convoca un tema muy interesante que va muy acorde con todo esto que estamos viviendo, toda la humanidad lo estamos viviendo, ¿verdad? Por lo que les voy a compartir algunas pautas para lograr el cambio. Bueno, nos hablan de cambio, todo el mundo dice estamos en un proceso de cambio, pero en realidad, ¿qué es el cambio? Bueno, el cambio es modificar algo, hacer algo diferente, variarlo de la forma en que ya veníamos haciendo. Bueno, se dice que el ser humano está en constante cambio y desde que nacemos estamos en ese proceso. Desde niños nos vamos enfrentando a cambios constantes, pero si eso es, digamos, parte de la vida del ser humano, ¿por qué a veces nos cuesta tanto aceptar el cambio? ¿Por qué a veces como que nos resistimos a aceptar ese proceso de cambio? Bueno, eso se da específicamente por una resistencia que tenemos los seres humanos ante la pérdida de control de una situación que cambia. Entonces esa falta de pérdida de control nos va a generar angustia, nos causa incertidumbre, miedo y otras emociones más. Y es que en realidad, bueno, a todos nos cuesta mucho salir a veces de nuestra zona de confort, o sea, esa zona en la cual me siento sumamente a gusto, es un ambiente conocido para mí, es un ambiente que domino, que me hace sentir segura porque todo está bajo control. Es decir, nos sentimos completamente confortables. Entonces, eh, prácticamente que a veces nos levantamos, nos alistamos, nos trasladamos a la oficina, encendemos la computadora y ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente es estar como en un piloto automático, donde hay una constante y no nos cambia absolutamente nada de nuestro entorno. Por lo que salir de esa comodidad, de ese entorno, de esa zona de confort, de la que ya estamos acostumbrados, obviamente nos va a generar muchas veces miedo, especialmente al principio, hasta que nos volvamos a acostumbrar a esta nueva situación, conozcamos el ambiente donde nos estamos desarrollando y volvamos a tener otra vez control de la situación. Bueno, tenemos que aclarar que hay dos tipos de cambio. Uno que sería el cambio voluntario, es decir, quiero salir de mi zona de confort por las circunstancias que sean, quiero cambiar de trabajo, quiero conquistar otros temas, quiero bajar de peso, o sea, es algo completamente voluntario. Pero también existe otro cambio que es obligatorio y que se da cuando me cambian las circunstancias a las que yo estoy acostumbrado. Entonces, en este momento de tanta incertidumbre, ¿verdad? Los seres humanos hemos tenido que enfrentarnos, no por nuestra propia voluntad, sino porque la pandemia vino a cambiarnos las circunstancias en muchos ámbitos de nuestras vidas, ¿verdad? Ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito laboral. Entonces nos vemos obligados a adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Bueno, sea como sea, si el cambio es voluntario o es, digamos, obligatorio,
Siempre que enfrentamos el cambio, pasamos por tres fases. Una es el impacto, o sea, es la fase esa, digamos, donde nos dan la noticia, donde nos despiden, donde perdemos un ser querido, o sea, algo que nos impacta fuerte. Es una fase completamente emocional. Es el primer momento en el que hay mucha confusión, hay un bloqueo, sentimos miedo, hay sentimientos de pérdida, sentimientos confusos y nos sentimos completamente fatal, ¿verdad? A veces no tenemos, digamos, ni la capacidad para tomar nuestras propias decisiones cuando estamos en esa fase, ¿verdad? Sin embargo, lo que se recomienda es reconocer todas esas emociones, saber que sí, es normal que esté pasando por esos sentimientos, que es normal que llore, que es normal que tenga miedo, que es normal que me sienta así. Una vez que yo puedo reconocer esas emociones, entonces a partir de ahí puedo destacar lo positivo. Aunque sea en ese mundo de oscuridad que estoy viviendo, puedo sacar, aunque sea algo positivo de esa situación. Después viene una segunda fase, que es la fase de elaboración. Ahí es donde entra ya la fase de la razón. Entonces es cuando ya podemos racionalizar la situación del cambio. Podemos analizar qué fue lo que nos pasó, qué es lo que estamos viviendo. Podemos hacer como una autoevaluación, podemos hacer una revisión de nuestras capacidades eh, y además empezamos a recuperarnos poco a poco, podemos tomar nuestras propias decisiones y a la vez somos capaces, porque los seres humanos tenemos esa gran capacidad de llevar a cabo un plan de acción. Empezamos a ser creativos, a innovar, nos reinventamos o ideamos cómo salir adelante. Si tengo que mantener a mi familia y me quedé sin empleo ya en esta fase, entonces ya yo busco qué hacer y decir cuál es la estrategia a seguir, en qué me puedo emplear, qué puedo hacer, inventar un negocio, cualquier otra iniciativa para salir adelante. Existe un plan de acción. Después, en la última fase, es la fase de acción. En esta fase es la fase de actuar. O sea, ya nos ponemos en movimiento, porque ya tenemos esa claridad de saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo. Entonces, es muy importante, digamos, que ese plan lo podamos hacer de la manera más estructurada posible, detallada posible, para poder ponerlo en acción. ¿Y qué se recomienda? Bueno, ir poco a poco, ir, digamos, como de lo complejo, de lo menos complejo a lo más complejo. ¿Cuánto va a durar cada fase? Eso va a depender mucho de cada persona. Eh, pues depende de los recursos internos que tengamos para salir adelante de una crisis o de una situación. Hay personas, digamos, que la fase de impacto, esa primera fase, digamos, emocional, le dura más que otros, pero eso va a depender mucho. Bueno, y ante eh, un cambio, entran en juego dos aspectos muy importantes. Una es la creencia que yo tenga sobre el cambio y otra es qué tanta resiliencia tenga. Primero, bueno, eh, ¿cuál es la creencia que tengo sobre el cambio? ¿Qué es para mí el cambio? ¿Qué significado tiene? Y según sea esa respuesta, según sean los pensamientos que yo tenga, así van a ser los resultados. Entonces, si vemos el cambio como un problema, pues nos va a costar mucho más avanzar. Pero, por el contrario, si lo consideramos como un reto, como un aprendizaje, saldremos adelante mucho más fortalecidos, con más conocimiento, viendo como que, wow, fue una gran oportunidad esto que me pasó porque surgí, me renové.
Y aquí es donde aplicaría, digamos, una frase muy importante que dice: en una dificultad o en una crisis, lo interno, o sea, lo que yo tengo adentro o en mi cabecita, ¿verdad?, me pueden ayudar a enfrentar lo externo. Entonces vean que es muy importante lo que cultivamos, los pensamientos que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y el otro aspecto es la resiliencia, que es la capacidad del ser humano. Como les decía, el ser humano tiene unas capacidades increíbles para enfrentar la adversidad de la vida, o sea, desde la capacidad de supervivencia, digamos, que hacemos en un instante, digamos, cómo reaccionamos, cómo nos adaptamos, cómo nos refugiamos para resguardar nuestra vida. Así es, digamos, ante todas las adversidades, para poderlas superar, inclusive transformarnos, o sea, ser mejores a partir de lo que estamos pasando. Bueno, esa habilidad, porque en realidad es una habilidad, se desarrolla desde niños, pues poco a poco nos fuimos adaptando a nuestro entorno, a lo que teníamos que enfrentar, a la escuela cuando fuimos por primera vez, a nuestros compañeros, etcétera, etcétera, así en cada una de las etapas de nuestra vida. Eso es parte de nuestro proceso de socialización. Entonces, es por eso que se le recomienda, especialmente en estas épocas, ¿verdad?, que a los padres, por favor, les enseñen a los niños a enfrentar situaciones difíciles, pues esto les va a ayudar, los va a fortalecer, va a ser así como unas valijas que van a tener para poder desarrollarse mejor en un futuro. Y como les decía, esta habilidad de resiliencia se puede mejorar con la práctica continua. Entonces, es momento, digamos, de tenerlo en práctica. Entonces, un poco recapitulando, para enfrentar o lograr asimilar los cambios, se tiene que desarrollar esa habilidad o poner en práctica, porque a veces tenemos toda esa capacidad, pero hasta que nos enfrentemos a una situación, vemos lo capaces que somos para salir adelante, ¿verdad? Entonces, ya sea para sobrevivir, para conseguir otro empleo, para alcanzar el éxito de las metas, ya sea nuestro entorno laboral, empresarial o familiar. Y vamos a aprovechar el tema para ejemplificar esto con una fábula llamada Pin, una rana en busca de una nueva laguna, del autor Stuart Abel, que es este librito maravilloso que de verdad les recomiendo leer, porque es, bueno, una fábula sumamente inspiradora y con nos deja un gran aprendizaje. Bueno, esta historia, así resumida, trata sobre el viaje transformador de Pin, perdón, una rana que poseía un increíble talento de saltar. Imagínense que los saltos superaban los 2 metros y era sumamente admirado por todos los habitantes de la laguna. Con el tiempo esta laguna se vuelve cada vez más pequeña, va perdiendo mucha agua, ya Pink no podía hacer sus saltos heroicos que hacía, mientras que algunos habitantes se conformaban con el lodo que quedaba ahí, ya prácticamente que no había agua, o sea, se quedaron en su zona de confort. Sin embargo, Pink sale en busca de una nueva laguna. Aquí es donde empieza la aventura. Sin embargo, a pesar de que es un deseo de Pink obligado por las circunstancias, ¿verdad? Con una gran tristeza, él sale, digamos, pues quería llevar una vida que le permitiera manifestar la esencia de su naturaleza, o sea, un lugar donde él pudiera saltar. Y aquí es donde nos da, digamos, una primera enseñanza
que nos dice: ¿quién puede adivinar el momento exacto en que el mundo va a cambiar? ¿Qué más que nosotros los humanos que en este momento estamos viviendo la pandemia, ¿verdad? Que era algo que no esperábamos, no sabemos en qué momento nos iba a dar este cambio eh, tan drástico en la humanidad, ¿verdad? Y me permito leer algunas líneas que me parecen con un mensaje eh, muy bueno. Y dice: y Pink tenía miedo, mucho miedo. El cambio de verdad inquieta. Cuando se produce, causa confusión, dudas, ira. Puede apoderarse de nosotros con tanta fuerza que llega a paralizarnos, pero solo si se lo permitimos. El miedo al cambio, a enfrentar riesgos, al ridículo o que alguien desapruebe nuestros sueños, es el enemigo de la intención y la transformación. Pero hasta los enemigos tienen enemigos. Y el enemigo del miedo es el coraje. No la ausencia de temor, sino el coraje de actuar a pesar del temor. Muy valioso porque no significa que si yo voy a hacer un cambio no deba tener miedo. Es normal, como humanos vamos a tener miedo, ¿verdad? Sin embargo, debo desarrollar esa fuerza, sacar ese coraje para salir adelante. Entonces, bueno, continuando un poco con la fábula, ¿verdad? Él sigue su camino y se encuentra un maestro que es un búho, que tiene una sabiduría eh, bastante amplia y que lo acompaña en todo este camino. Bueno, cuando Pink empieza su camino, pues obviamente se sentía sumamente positivo, lleno de energía, daba unos saltos increíbles, pero después de unos días llegó a un bosque de cipreses y pinos altos. Y por más que saltó, rebotó en todas las direcciones, se sintió atrapado, pensando que era un error que había cometido en pensar que podía lograr una vida diferente, que era un error haber salido de su laguna, de su zona de confort. Eh, Esto, digamos, como lo vimos, pues es un momento de confusión que se da, digamos, a la hora de enfrentar los obstáculos. Inclusive cuando Pink se encuentra con el búho, le dice, él le hace un reclamo y le dice: los árboles obstruyen mi camino y me retienen aquí abajo. Y el búho, con toda su sabiduría, ¿verdad?, le dice: los árboles que a ti te retienen abajo me permiten que yo me eleve. Entonces vean qué interesante que a veces los obstáculos que vemos nosotros en nuestro camino son herramientas para otros, o a veces los vemos como obstáculos, pero puede ser que sean piedras para poder elevarnos un poco más y ver la situación diferente, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener bastante sabiduría. El búho le da varios consejos. Aquí los vamos a resumir algunos que van más acorde, digamos, con el tema que estamos tratando, porque no nos daría tiempo de contarles toda la historia, pero de verdad si lo pueden leer, si lo pueden buscar, es genial. Entonces, dentro de los consejos que le da el búho, le dice: para ver dónde necesitas llegar, solo debes mirar dentro de ti. Así desaparecerá tu confusión y escucharás lo que dice tu corazón. Tú mismo debes hallar el camino. Entonces se le dice: ¿cómo logro eso? Necesitarás el silencio. Si quieres entrar en contacto con tu verdadero propósito, con tu corazón, debes estar atento a tus propios pensamientos. Aquieta tu mente respecto a todo lo que te rodea. Entra en contacto con tu ser interior. A veces los seres humanos tenemos temor de conversar con nosotros mismos, ¿verdad?
o a veces dejamos que los pensamientos, ese ruido interno que tenemos nos gana, pero si nosotros de verdad nos concentramos, miramos dentro de nosotros, vamos a hacer esa conexión para poder buscar realmente o mirar a dónde es que queremos llegar. Además, dentro del otro consejo que le da, le dice, el sueño o la meta no comienza a menos que tú la hagas comenzar. El momento de transformar tu existencia es ahora, pues muchos esperan el instante y lugar correctos para actuar, pero solo el hecho de esperar te aleja de aquello que deseas. Para hacer, debes hacer. Wow, súper interesante. A veces posponemos las cosas, a veces decimos, no, no voy a empezar algo hasta que tenga la oficina completa, hasta que tenga la casa nueva, hasta que tenga, entonces vamos postergando ahí todos nuestros sueños y eso también se convierte, digamos, en un temor de enfrentar lo que viene. Sin embargo, el consejo que él le da es, para hacer, debes moverte, debes empezar. Y además le dice, la persistencia establece la diferencia entre obtener algo y perderlo. Y una vez le dice, debes de ser persistente. Necesitarás transitar el riesgo. ¿Quién dice que no vamos a tener riesgos, verdad? En todos nuestros emprendimientos, en todo lo que nosotros vayamos a empezar, siempre existe una parte del riesgo. Sin embargo, él dice, para experimentar lo maravilloso debes transitar el riesgo. El riesgo transforma la oportunidad en realidad. Y cuando analices, digamos, ese riesgo de una manera correcta, desde diferentes puntos de vista, pues obviamente las posibilidades de fracasar van a disminuir. Debes determinar los obstáculos y las dificultades que debes superar para poder triunfar. Entonces le dice, el camino no va a ser fácil, vas a tener obstáculos, sin embargo debes de tener, digamos, esa visión para poder ver esos obstáculos, para poder superarlos. Y aparte de eso, por último, le dice, prepárate para los imprevistos. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Cuál es tu segundo plan si el primero falla? O sea, a veces cuando empezamos un proyecto, algún negocio, alguna opción, quisiéramos que todo saliera de primera. Entonces, eso no significa, digamos, que vamos a triunfar. A veces debemos fracasar una y otra vez o mejorar. Puede ser que el primer fracaso nos deje tantas enseñanzas, ¿verdad? Que podamos actuar mejor la segunda vez. Bueno, dentro de las pautas que yo les puedo aconsejar para seguir, digamos, y enfrentar ese cambio, es tomar en cuenta lo que les decía al principio, es que el cambio tiene varias fases, especialmente cuando atravesamos la primera fase, que es la fase emotiva, ser conscientes, digamos, de que eso va a pasar, de que las fases que siguen son mejores, que está bien que me sienta mal al principio, pero voy a salir de esa y voy a mejorar, voy a ver, digamos, las cosas de diferente punto de vista. Otra pauta sería tener la mente abierta. A veces cuando el cambio, digamos, es muy imprevisto, un cambio obligatorio, como lo hablábamos, nos bloqueamos. Sin embargo, es muy importante aprender a ser flexibles al cambio y a todas las situaciones de la vida. Es que estamos cambiando constantemente, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental para abrir nuestra mente, porque puede ser que al inicio, digamos, lo veamos como negativo, como incómodo, pero si podemos tener la mente abierta, podemos detectar las nuevas oportunidades que se nos pueden presentar. Otra es no quedarnos en nuestra zona de confort. A veces quisiéramos o añoramos decir, es que yo estaba mejor, es que ahí estaba bien, estaba seguro, tenía estas condiciones, ¿verdad?
Pero tenemos que pensar que por lo general las oportunidades se encuentran más allá de nuestra zona de confort, solo que estamos aquí tan cómodos y no nos movemos, ¿verdad? Que entonces no podemos ver más allá. Y poder atravesar o salirnos de esa zona de confort, pues obviamente que nos va a permitir acceder a nuevas oportunidades, tanto en el plano personal, laboral o de negocios. Y eso va a mejorar nuestra calidad de vida de forma significativa. Otra pauta que yo les diría es ser parte del cambio, no causar esa resistencia, sino más bien aceptar el cambio y ser parte del mismo, ¿verdad? Si queremos que las cosas cambien para bien, no debemos hacer siempre lo mismo, debo hacer las cosas de forma diferente para obtener resultados diferentes. Y otro consejo, y esto lo pueden poner en práctica, digamos, en cualquier situación de su vida, es visualizar el futuro. Entonces, podemos utilizar algunas preguntas poderosas que se usan en el coaching, digamos, ¿cómo te ves en 6 meses? ¿Cómo te ves de aquí a 1 año, a 2 años, a 5 años? Y luego que te contestes eso, puedes pensar, ok, ¿qué debo hacer o qué estoy haciendo en este momento para llegar a eso que tanto deseo? Entonces, este es un ejercicio que se puede utilizar frecuentemente. Bueno, también existen otras técnicas de programación neurolingüística, pero bueno, eso lo veremos después. Y por último, una de las pautas que yo les diría que es tal vez la más importante es tener siempre el objetivo claro, buscar dentro de nosotros para ver exactamente qué es lo que quiero, cuál es mi intención, qué es lo que yo quiero lograr. Si sé exactamente qué es lo que quiero, pues se me va a facilitar las cosas. Puedo encontrar el camino para llegar donde quiero, así como lo hizo la rana Pink. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Espero que sea de utilidad en sus vidas y que podamos también compartir eh, otros, otros espacios. No sé si existen algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios. Podemos abarcarlos. Okay. Bueno, hay varios comentarios. Sin embargo, no hay ninguna otra duda. Pueden escribirlos o pueden contactarnos a IDI Creciendo en Grande y con mucho gusto estamos para servirles. Buenas noches.